Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tienes de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vana palabrería, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcome como gangrena, de los cuales son Himneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Otra vez, versículo 18, porque se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Oramos. Gloria a Dios. Señor Jesucristo, Padre Santísimo, grande y poderoso, con temor y temblor me presento delante de ti en esta hora para pedirte, amado Dios, que bendigas, Padre mío, Señor Jesucristo, este estudio doctrinal, Padre mío, que tu palabra toque el corazón nuestro, nos edifiques, que nos hables de lo más profundo del alma, Señor, de vuestra mente, Señor, que tu palabra sea una bendición, Señor, para nuestras vidas, y sobre todo, Señor, que podamos mantenernos libres de toda obra muerta, de todo aquello, Padre mío, que afecte nuestras vidas espirituales, y que te seamos fieles y que te sirvamos de verdad en el nombre poderoso de Jesucristo. Y todos decimos amén. Amén. Tome su lugar dando la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Bendecimos al Rey de Gloria. Amén. Yo quiero que ponga toda la atención de vida. Amén. No esté platicando con su vecino. Manténgase atento a la palabra del Señor. Podemos cantar, podemos orar, podemos hacer mil cosas, pero la palabra del Señor es la que da salvación y vida eterna. Amén. La palabra es la que nos edifica, nos construye y nos lleva a la salvación en el nombre de Jesucristo. Vamos a tocar un tema que de antemano todos conocemos, y creo que es un tema que usted sabe y conoce, pero quise tomar el versículo de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15 y al 19, porque habla algo extraordinario aquí e importante. Dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Acuérdese, el apóstol Pablo le habla a su hijo en la fe, a su hijo Timoteo. Amén. Y cuán importante era para el apóstol Pablo que su hijo en la fe mantuviera la doctrina, la enseñanza, la palabra que él le enseñó, le instruyó bajo la unción del poder del Espíritu Santo. Pero le enseña la importancia, procura con diligencia, con prontitud, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Una enseñanza, un consejo, una corrección, una palabra de aliento a Timoteo. Verso 16, mas evita profanas y vanas palabras, porque conducen más y más a la impiedad. O sea, discusiones. O sea que evitemos cualquier discusión que en lugar de edificar sea destructiva. Si usted mira que algo va a destruir, mejor evitemos ese tipo de pláticas, porque no van a ser buenas ni para usted, ni para quien lo escuche, ni para quien lo vea. Amén. Amén. Verso 17. Y dice, y su palabra carcome como gangrena, de los cuales son Himneo y Fileto. Himneo y Fileto. Y luego dice, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos.
En el tiempo de Pablo surgieron estos dos personajes. En otro momento voy a enfocarme más en el punto este de Himeneo y Fileto, que hablaron de la resurrección que ya se había efectuado. Pero salieron estos personajes que empezaron ellos a decir que la resurrección del Señor Jesucristo ya se había efectuado y que ya no había más resurrección. Y a causa de esa enseñanza que ellos empezaron a predicar, a llevar a cabo en medio del pueblo de Dios, empezaron a trastornar la fe de muchos cristianos del tiempo de la iglesia primitiva, y trastornaron la fe de muchos. Cuando alguien se levanta con una enseñanza contraria a la voluntad del Señor, y si la persona no tiene el discernimiento de parte del Señor, ese hermano, esa hermana, esa familia va a empezar a caminar por un camino, hermano, que no es el camino correcto de parte de Dios. Por eso dice el versículo 17, su palabra carcome como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Qué triste es cuando llega el momento que estos dos hombres, Himeneo y Fileto, se desviaron de la fe. En estos tiempos que vivimos unos tiempos donde es necesario, muy importante, que la iglesia del nombre, o sea, la iglesia, yo cuando hablo de la iglesia del nombre, o la iglesia apostólica, la iglesia pentecostal, la iglesia que bautizamos en el nombre de Jesucristo, es importante que no nos desviemos de la verdad. Es importante que nos mantengamos siempre alertas, que nos mantengamos mirando, hermanos amados, al blanco perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, porque hoy más que nunca, en estos tiempos modernos, donde hay una oportunidad, donde la iglesia tiene la oportunidad de servir a Dios fielmente, o la iglesia tiene la oportunidad de desviarse de la fe. Y cuando la iglesia se sirve al Señor de verdad, la iglesia va a sufrir. La iglesia va a pasar por diferentes circunstancias, luchas, pruebas, necesidades, desprecios. Y cuando la iglesia se hace autoliberal, la iglesia se hace autocomplaciente, o sea, se complace al hermano, a la hermana, para que se sienta cómodo y se sienta feliz, entonces es una iglesia liberal, donde ya no se predica la palabra como debe de predicarse, sino que ahora hay un desvío por causa de que hay un pensamiento. Y el pensamiento es este: queremos crecer, queremos avanzar como iglesia. Pero muchos de ellos dicen es que la enseñanza anterior que teníamos nos mantenía estancados, nos mantenía sin avanzar. La enseñanza que hoy tenemos moderna nos hace tener un poco más de crecimiento. Y el problema es que muchas veces, hermano, hay ese desviamiento de la verdad de la palabra del Señor. Entonces Himeneo y Fileto, ellos empezaron a predicar, empezaron a poner el corazón de la iglesia primitiva que la resurrección ya se había efectuado, y trastornaban, hermano, familias completas del evangelio. El versículo 19 dice, mire, o sea, no importa quién le predique o quién le enseñe, si le habla conforme a la palabra, alabado sea el Señor. Amén. El verso 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y luego dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Pero el fundamento de Dios está firme, edificados sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Es el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, amén. Hechos capítulo 2, versículo 38 a 39, al 42. Versículo, aleluya, cuando se derrama el Espíritu Santo, fueron todos sellados con el don del Espíritu Santo, con la evidencia de haber nuevas lenguas. Amén. Lo dice, conoce el Señor a los que son suyos. Cuando usted es bautizado en el nombre poderoso de Jesucristo, usted recibe el bautismo el bautismo, hermano, del Espíritu Santo. Hermano, usted le pertenece al único Dios todopoderoso. Conoce el Señor a los que son suyos. En el momento que somos la iglesia del Señor, ya usted, la iglesia, ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, ha recibido el don del Espíritu Santo con evidencia de nuevas lenguas. Somos el pueblo del Señor. Dice el versículo 19, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Amén. Que nos dice que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de la corriente de este mundo, que nos apartemos de las tradiciones de este mundo. Cada uno de nosotros hemos venido al conocimiento de la verdad. Es correcto. Hemos sido libres. Y por eso la palabra nos habla, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor? Ya somos la iglesia. La iglesia tiene que ser diferente al mundo. La iglesia tiene que ser diferente, hermano, a lo que el mundo, hermano, vive, a lo que el mundo practica. La iglesia tenemos el sello de Dios. Y el Señor no permite que nosotros nos mezclemos con las tradiciones que el mundo en este tiempo está llevando. Los tiempos que se están viviendo hoy más que nunca son tiempos proféticos, donde la iglesia tiene que estar despierta, donde usted tiene que estar despierto. La palabra del Señor, la palabra se está cumpliendo delante de usted, delante de mí. El arrebatamiento de la iglesia está a punto de acontecer. Entonces, hoy más que nunca es necesario apartarnos de iniquidad, buscar la presencia de Dios. Aleluya. Compartir la palabra para que las almas sean salvas, para que vengan al conocimiento de la palabra y puedan recibir salvación y vida eterna. Pero el punto aquí dice, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Es necesario que la iglesia verdadera se aparte de iniquidad. Hoy más que nunca la iglesia de Jesucristo debe apartarse de toda iniquidad y pecado. Hoy, en este mes de octubre, en este país se celebra una festividad con orígenes paganos de satanismo, llamado Halloween. Esta festividad es una fiesta pagana dedicada 100% al satanismo, a Satanás. Escuche bien lo que voy a enseñar aquí. Muchas iglesias, y aún iglesias del nombre, muchas iglesias, ellos solo le han cambiado el nombre a esta festividad, a la festividad del Halloween. Le han cambiado el nombre a esta festividad pagana. Paz de Cristo. Amen. Hoy le llaman, hermanos amados, le han cambiado el nombre a sus cultos de celebración con esta festividad dedicada a Satanás. La fiesta le llaman una noche del 31 de octubre, el día del aleluya. Ellos le han puesto así, la celebración del aleluya. Hay muchas iglesias. Otros le han llamado la fiesta del harvest.
la fiesta de la cosecha. Amén. Entonces ellos prácticamente adornan en el mes de octubre su iglesia con todos los adornos otoñales. Y llega el momento que las nuevas almas llegan a la iglesia y dicen, bueno, pues casi es igual aquí que allá afuera. Entonces ellos, hermanos, no, estamos celebrando nosotros la fiesta del Harvest. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo nosotros vamos a celebrar la fiesta de Ferina o la fiesta de Pomona? ¿Entendemos? Cuando prácticamente son festividades paganas que se hacían en el otoño. Entonces mi pregunta es esta: llega el momento en la celebración donde el hermano, donde el pastor, donde la iglesia hace una actividad en su iglesia y comparte esa fiesta y reparte dulces a los niños, hace una actividad, pero le llama una noche de harvest, de cosecha. La pregunta es esta: ¿está apartándose de iniquidad o nada más disfrazó la celebración? Disfrazó nada más. Cambió nombre nomás. Solamente ha cambiado el nombre. Y hay multitud de iglesias ahorita mandando flyers a diferentes lugares e invitaciones para que usted vaya a celebrar con ellos el día 31 de octubre, el día que se celebra el Halloween en esta nación. Que el Señor reprenda al diablo. La palabra de Dios dice: apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Si somos la iglesia verdadera, no podemos nosotros, como iglesia del nombre de Jesús, participar en este tipo de actividades. Más sin embargo, hoy en día, hermanos amados, hay un número muy grande, incluso iglesias del nombre, que están haciendo esta festividad, porque dicen es la manera de podernos ganar nosotros. Que vengan a la iglesia y que puedan recibir la salvación. Pero le voy a decir esto: ¿cómo podemos ganarnos un alma con una actividad pagana? Es como decirle a la gente: bueno, celebramos el 12 de diciembre, pero venga, al final del día usted viene a servir al Señor. ¿Qué estaríamos haciendo? Haciendo algo que a Dios no le agrada. Nos estamos, ¿qué? Desviando como Himneo y como Fileto, que se desviaron de la fe, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Amén. ¿Cómo le llaman? La fiesta de las cosechas o la fiesta de Harvest. Sabiendo que todas estas obras son obras perversas que practicaban los cananeos, Dios les prohibió a su pueblo participar de estas fiestas paganas. Nosotros, la iglesia, el pueblo verdadero de Dios, mire, hoy estamos a unos, hermano, estamos tiempo donde la profecía, la palabra se está viviendo tan clarito. Le enseñaba y le decía el domingo en la prédica de la tarde, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo: hoy tenemos el monte del templo en vuestras manos. Y la paz que se firmó la semana pasada entre Palestina e Israel, donde el presidente de esta nación dijo: vamos a hacer una paz eterna, donde dijo el primer ministro de Israel, vamos a firmar la paz eterna. Iglesia amada, necesitamos estar despiertos. Por lo tanto, nosotros siempre debemos de mantener nuestros ojos puestos en el autor de la vida, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con nuestras lámparas llenas de aceite. Amén. Entonces, conforme a la palabra de nuestro Dios, al pueblo de Dios se le prohíbe estrictamente participar en este tipo de festividades. De Deuteronomio capítulo 18, por favor, acompáñeme. Acuérdese, es un estudio donde todos podemos aprender. Amén. Ya ustedes lo conocen, la palabra.
sabemos de lo que le voy a enseñar, pero es muy importante porque siempre hay, hermano, el deseo de que alguien le va a invitar, le va a decir a estos niños, vente, mira, ponte la mascarita, el disfraz y vente. No, eso no es malo. Mira, ahí en esta iglesia van a compartir dulces, van a hacer esto y lo otro. No. En el momento que eso acontece, esta iglesia ya se desvió de la verdad. Ya no está en el camino correcto. Pero queremos que venga multitud. ¿De qué sirve una multitud si se va al infierno todos? Juntamente con el pastor. ¿Lo tenemos? Deuteronomio 18:9. Un lector me lo lee, por favor. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer alguna de las abominaciones de aquellas naciones. Amén. Gracias. Israel está por entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero Dios le habla a su pueblo, a su amado pueblo. Hoy nosotros somos el Israel espiritual, ¿es cierto? Somos el Israel que ha sido comprado con la sangre del Señor, el Israel espiritual. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Le está diciendo, yo no quiero, te prohíbo que aprendas, no quiero que aprendas a hacer ninguna abominación de aquella nación. Entonces estamos mirando algo que el Señor le está hablando a su pueblo y le está diciendo en Deuteronomio capítulo 18 lo que la palabra del Señor nos enseña y nos habla. Versículo 19, ¿cómo dice? Siguiente, no, el 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija Amén. no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Dice el versículo 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Había un problema muy fuerte en la nación, en la tierra de Canaán, donde iba a entrar Israel. Dios prohíbe estrictamente, no se halla en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Hoy en día, todos nosotros sabemos que en aquel tiempo pasar a su hijo por el fuego era entregarlo a hacer un ritual satánico. ¿Entregado a quién? Al dios Moloch. El dios Moloch tenía cuerpo de hombre y cabeza de buey y las manos extendidas al frente. Y debajo de las manos había un horno donde se le ponía fuego. Y se le exigía a todos los seguidores, la gente que se dedicaba a adorar a Moloch en Canaán, ellos tenían que entregar al niño, al primogénito, al varón que tuviera 6 meses, 1 año, 2 meses de nacido. Había unos sacerdotes vestidos de negro alrededor. Y cuando llegaba la ceremonia de entregar al niño y ponerlo en los brazos de Moloch, los sacerdotes satánicos o de Moloch, ellos tocaban fuerte los tambores. ¿Para qué los tocaban los tambores tan fuerte? Para que el llanto del niño
no se escuchara, lo entregaban directamente a Moloch. Era pasar a su niño. ¿Por qué? Por el fuego. Y moría quemado en los brazos de Moloch. Hoy en día hay esa misma práctica. Y la práctica que se hace es que mucha gente piensa que esta festividad que el mundo aquí en América o en diferentes países, ya incluso varios países, Centro, Sudamérica, México, el Caribe, festeja esta festividad pagana. Ya viene el momento en donde el papá, la mamá, hermano, disfraza al niño o le pone ese disfraz y lo entrega, hermano, a Moloch, en términos modernos, a la fiesta ¿de quién? De Halloween. Paz de Cristo. En aquel momento lo que acontecía era que el niño era sacrificado. Hoy en día es exactamente lo mismo. Entonces miramos, hermano, ¿cómo puede? Mi pregunta es esto: ¿cómo puede un pastor con tanto conocimiento, con tanto intelecto preparado, hermano, en el colegio bíblico, fue, hermano, a la universidad, hermano, bíblica, con síntesis, con conocimiento, y permitir, no, vamos a hacer una fiestita aquí para que la iglesia, para que el niño no tenga necesidad de ir afuera? Mi pregunta es esta: ¿dónde está su conocimiento? Puede tener mucho conocimiento, pero no tiene temor de Dios. ¿Por qué no tiene temor de Dios? Porque está haciendo exactamente lo que Neo y se está ¿qué? Desviando. Porque es una corriente tan fuerte que el mundo celebra. Y para poder la gente ir conforme el ritmo de ellos, hay que meternos al trote de ellos. No, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Denle un aplauso al Señor Jesús con todo su corazón. Sí, amén. No podemos hacer lo que el mundo hace. No podemos participar lo que el mundo participa. Dice, ni practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Vamos a ver un texto bíblico, por favor, acompáñenme a Levíticos 18, 21. Otro va, por favor, a Deuteronomios 12, 31. Cuando esté ahí, de ese fuerte amén. Levítico 18, 21. ¿Aquí lo tiene? ¿Cómo dice? Levíticos 18, 21. Por favor. Y tú no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Amén, gloria a Dios. Volvemos al punto. Es muy clara la palabra. Es muy clara donde el Señor enseña y dice en el versículo que hemos leído, Levítico 18, 21, dice, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de Dios, de tu Dios, yo, Jehová. La palabra del Señor le enseña a Israel y le repite, no des a tu hijo para pasarlo por fuego. No contamines así el nombre de Jehová tu Dios. Amén. Vuelve a repetirle a su pueblo, no quiero que hagas esto, no participes en esto. Es abominación. Si haces esto vas a contaminar mi nombre. Imagínense en el tiempo, si viviéramos nosotros en el tiempo de la ley, en el tiempo donde el pecado, hermano, destruía un pueblo completo. Se recuerda cuando Dios le dice a Israel que no tome del anatema. ¿Y qué hizo el anatema? ¿Y qué hizo Acán?
Acán fue y tomó un manto babilónico, un lingote de oro y 200 piezas de plata. ¿Y qué las hizo? ¿Qué hizo Acán? Las escondió. Cuando ellos fueron a la conquista de Jair, ¿qué sucedió? Fueron derrotados por causa del pecado que cometió Acán y escondió el pecado debajo de su tienda. ¿Entendemos? En el momento que se levantan los 250 sacerdotes en contra de Moisés, y dice el Señor a través de Moisés, si Dios hiciera algo nuevo este día y se abriera la tierra, si estos mueren como mueren cualquier hombre, pero si se abriera la tierra, sabrán que Dios ha hecho esto. Y se recuerda que hizo el Señor en el capítulo 16 de Números. El Señor abrió la tierra y se tragó a los 250 sacerdotes, a Coret y Datán, juntamente con su esposa, con sus hijos y sus pequeñuelos, sus bebés de brazos. Y dice la Biblia que descendieron vivos al Seol. Vivos al Seol. Entonces miramos nosotros que dice, no contamines el nombre. Imagínense hoy en día iglesias, hermano, enteras participando en estas actividades. Aquí tuvimos unos vecinos de iglesia, ¿se recuerdan? Ellos, ¿cómo le ponían al evento? No. Le ponían Algo de la noche oscura. La noche oscura, algo así. No, era como la noche oscura de terror. Amén. Oh, horrible night. Ajá. ¿Y sabe qué hacían ellos? Brujería. Ponían aquí, un día llegaron y nos pusieron aquí a nosotros Cintas. unas bolsas negras para hacer un pasillo así para que la gente pasara. Nos llegó el hermano Martínez, se arrancó las bolsas y las tiró por allá. Sí, estuvo bien. Porque no podemos participar. Pero ellos hacían esto, miren, lo que ellos hacían, yo soy testigo, yo observé lo que hicieron ellos. La iglesia está un poco más larga, como 5 lugares como estos para allá, y poner un pasillo de puros esqueletos en el altar, en toda la iglesia. Y la gente entraba por todo el pasillo dando vueltas y al final le dan un tour y en un cuartito le dan un mensaje de salvación. La pregunta es esta, ¿cómo es posible? Imagínense poner calaveras en todo el altar, meterlos por aquí poner demonios y brujas y esqueletos en el altar y luego sacarlos que ya afuera en la cocina o en el salón de los niños, les un mensaje de salvación. ¿Es correcto? No es correcto. Es abominable ante los ojos. Pero ellos dijeron, mire, nosotros así nos hemos ganado multitud de personas. Y la pregunta es esta, ¿cómo puede ganarse multitud de personas si lo sigue dejando en la misma oscuridad? E imagínese la persona diciendo, oh bueno, ahí celebramos Halloween, no hay problema. Cuando yo llegué a la iglesia, así me convertí ahí, y sigo participando. Ellos dicen que no es malo. El Señor reprenda al diablo. El siguiente texto, ¿quién lo tiene? Sí, amén. ¿Quién lo tiene el siguiente texto? Deuteronomio. Deuteronomio. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo, hermano. Ok, léelo por favor. El hermano Dios lo va a leer en inglés, ahí lo va a leer en español. You shall not worship the Lord your God in that way. For every abomination thing that the Lord hates, they have done for their gods. For they even burn their sons and their daughters in the fire of their gods. Amén. ¿Alguien me lo lee en español, por favor? Vamos. No harás así a Jehová tu Dios, No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. quemaban en el fuego a sus dioses. ¿A qué Dios? Al dios Moloch. Sigue el siguiente texto.
Cuidarás de hacer todo lo que yo te he mandado. Cuidarás de hacer todo lo que yo te he mandado. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Amén, hasta ahí. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de quién. Amén. Imagínese, viene el día, hermano. Quiero que piense un momento. Viene septiembre o a fines de agosto. Y ya miramos en el Home Depot, hermano, la gente, los adornos de Halloween, ¿es correcto? Miramos en la Target, miramos en las tiendas, hermano, ya todo ahí listo para el nuevo grupo de personas que vendrán a comprar este tipo de altares. Cada persona que pone este tipo de calaveras, de esqueletos en su casa, lo que está haciendo en su casa, le está poniendo un altar a Satanás. Le está diciendo al diablo: esta casa te pertenece. Esta casa es tuya. Mire, yo me he quedado impactado de verdad. La maldad y la perversidad de las personas que sacan cuando viene este mes de Halloween. Hermanos, usted mira gente, hermano, bien recatadita, bien peinadita, bien educadita, pero viene la festividad esta, y en la primera semana de octubre, hermano, ponen su yarda, hermano, llena de diablos, demonios, todo tipo de cosas perversas. Y uno dice: Dios mío, eso es lo que hay en el corazón de estas personas. La maldad, la oscuridad. Nosotros que cortamos yardas, llegamos a muchas casas llenas de este tipo de cosas. Yo llego y los reprendo en el nombre de Jesucristo. Porque en realidad, hermanos amados, uno llega y van unos monotes tan grandes que han comprado últimamente, que cuestan $800, $900. E imagínense, por sentir esa, hermano, por presentar lo que ellos en realidad son. Este mundo está en tinieblas, y por eso es necesario que haya una diferencia entre nosotros y el mundo. Que la iglesia sea luz, el mundo está lleno de oscuridad. Orar por los perdidos, orar por los que están en sufrimiento, en angustia. Pero no podemos, hermano, parecernos a ellos. ¿Se recuerda aquel pastor allá en la William Boulevard? Que llegó el día de Halloween y le dijo al pastor: mire, pastor, para traer nuevas almas a la iglesia vamos a hacer una fiesta de Halloween aquí. Y era un pastor apostólico. ¿Y sabe qué hizo? Le permitió que pusiera las paredes todas negras con bolsas negras. E hicieron una actividad de Halloween. ¿Repartieron qué? Dulces. Y sus ¿cómo se llama? Calabazas. Calabacitas, no, sus comidas de calabazas. Y los niños felices, todo más. Ustedes son, ¿cómo se dicen? Extremistas, son lo que pasa, que no tienen amor. Ustedes están diciendo que esto es malo. No es para traer gente a la iglesia. Pasaron 3 meses y la iglesia fue destruida, dividida, desapareció. Hoy no existe la iglesia ya. Con Dios no se juega. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Jesucristo. Todo. Amén. Parece que el pastor, pero mire, hoy modernamente las iglesias grandes hacen esto. Bueno, déjenlos. Ellos llegarán ante Dios un día mañana. Y cuando lleguen delante de Dios, lo siento mucho, pero yo no quiero estar en los zapatos de ese pastor. ¿Sabe por qué? Porque tendrá mucha leña para el infierno. ¿Qué le prediqué el domingo? Que el atalaya es responsable si se pierde el alma, y si el atalaya no le avisó, dice su palabra, su alma te la demandaré. Te la voy a demandar a ti.
porque se perdió por tu culpa, por tu causa. Esta nación, los cananeos, estaban acostumbrados a hacer todo tipo de obras abominables. Para ellos no era pecado, para ellos estaba bien, pero nuestro Dios aborrecía este tipo de obras. Por eso dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones. Eso es una ¿qué? Una abominación. Nosotros vinimos de una nación que practicábamos obras impías, pero al convertirnos, Dios nos prohíbe a que no aprendamos a hacer según las abominaciones que estas naciones practican a causa de estar lejos de Dios. Yo me recuerdo cuando llegué a este país. Y es verdad, llegué en el mes de octubre de 1986. Y para mí fue algo extraño que yo empecé a trabajar y llegamos a casas llenas de calabazas, de calaveras, de espantapájaros, de arañas, de murciélagos colgando. Yo le decía ¿y esto qué es? Oiga, esto es un cementerio. ¿A quién quieren asustar? Y me dijo el patrón: no, aquí se celebra una fiesta al diablo. Y le dije: ¿cómo? Todo el mes de octubre está dedicado para él. Él sabía que era para el diablo. Sí, y cada persona que tiene en su casita estas cosas le sirve al diablo. Y yo dije: santo Dios, pues ¿a dónde llegué? Allá en México celebrábamos nosotros lo que es el día de los muertitos. El 1 de noviembre, el 2 de los muertos. Y para mí era normal. Pero hoy que conozco la palabra, no es normal. Dios aborrece eso también. No podemos nosotros, hermano, honrar a un muerto, ponerle comida, ponerle mezcal, ponerle una clayuda, ponerle un champurrado, ponerle y así piensa nuestra gente allá en nuestros ranchos. Entonces nos damos cuenta que es una adoración al Dios Shamaín, al Dios de la muerte. O sea, como iglesia del nombre de Jesucristo, no podemos participar en estas cosas. Amén. Aunque usted vino de un pueblo, de una nación diferente, cuando usted se convirtió, Dios le dice: no puedes participar en esto. Paz de Cristo. En Levítico 18:25, la tierra que fue contaminada ya yo visité. Levítico 18:25, y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. 26, guarda pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora en vosotros. Había una prohibición en el momento en el cual, hermano amado, había alguien que era el judío y tenía alguien que le daba trabajo, el extranjero. En el momento de estar en una casa judía, ellos ya no podían participar en las cosas que el mundo hacía. Yo me recuerdo aquí una hermana que tuvimos, una hermana de Nicaragua, que dice que ellos cuando estaban en Nicaragua, ellos tenían una, ¿cómo se llama? Como una hacienda, ¿verdad? No sé cómo se dice en Nicaragua. Sí, una hacienda. Una hacienda. Un rancho, como que un rancho. Tenían mucho terreno y ocupaban muchos trabajadores. Y cuando venían, la gente venía: oiga, me da trabajo. Si tiene trabajo, sí tengo trabajo. Pero solamente te pido 2 requisitos. Dígame cuáles son. 1. El primero es que vas a ir conmigo a la iglesia. Oiga, pero yo no soy cristiano. No, ¿tienes trabajo? El segundo es que el domingo te quiero temprano porque a todos los quiero ir al culto. Pero dice que así se convirtieron mucha gente. Porque ellos les decían: ¿quieres trabajo? Pues sí, quiero trabajo. El requisito es que te vas a convertir y yo te voy a dar trabajo y te voy a pagar. Entonces en este caso Israel, cuando le daba trabajo a alguien y era parte de su familia, ya no podían participar
en las cosas que antes participaban. Ni en el, dice dice el versículo, ni el natural ni el extranjero. ¿Es correcto? Lo dice el versículo 26. 27, porque todas estas abominaciones, estoy leyendo Deuteronomio 18, 27, porque todas estas abominaciones hicieron, Levíticos, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a las naciones que habitó antes de vosotros. 18, 29, porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que le hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Paz de Cristo. Escuche, está hablando en término espiritual. No es un mandamiento ritual ni un mandamiento ceremonial, es un mandamiento moral. No termina. Ahora, imagínese hoy modernamente la gente, las iglesias celebrando Halloween, el Hallelujah Night, el Harvest Time, haciendo una fiestita repartiendo ahí a los niños en las iglesias. ¿Qué dice el versículo que hemos leído? Porque el 29, porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que le hicieren serán cortadas de entre el pueblo. Imagínense, le hago una pregunta directa. ¿Cree que una persona que se dedica a hacer esto puede perder su salvación? Sí. Sí. Fácil. No la tiene. ¿Cree usted que esa congregación, por tal de agradar a la multitud de personas, va a ser salva? No. Oiga, pastor, a usted no le toca juzgar ese. No estoy juzgando a nadie, estoy mirando conforme la palabra. Conforme la palabra, lo que dice la palabra, eso es. Amén. Es lo que enseña. Será cortado de entre el pueblo. Guarda pues, 30, guarda pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Paz de Cristo. Miramos una situación donde el Señor pide santidad, obediencia, para que el pueblo de Israel sea agradable. Asimismo la iglesia. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Jesucristo. O sea, la iglesia necesita caminar en santidad todos los días de nuestra vida. Amén. Porque un día el Señor vendrá por su iglesia. Y su palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Este festejo se celebra, todos lo conocemos. El 31 de octubre es el día, hermano, que esta festividad está dedicada específicamente, hermano, al mal, a la muerte, al horror. Se decoran sus casas, hermano, con calabazas, con calaveras, con cualquier tipo de monstruo, cualquier tipo de demonio. Hoy tremendos esqueletos en las casas. Así cada persona está reflejando qué hay en sus corazones, qué hay en sus vidas. Llega el día señalado. Hemos sido testigos de que los niños, la mamá, el papá, van a la tienda y le compran su disfrazito de sea lo que sea. ¿Qué es lo que están haciendo? Están preparando ese niño. Su mamá fue a la tienda, compró ese disfraz y lo va a pasar hoy modernamente al dios Moloch. Hoy modernamente es la celebración del desfile de disfraces en la escuela.
donde el papá y la mamá fueron a la tienda, lo vistieron en la mañana y lo llevaron vestido del hombre verde, de una mariposita, de un borreguito, de lo que sea, pero al final del día está pasando ese niño por el fuego. Se lo está entregando a Moloch, lo está dedicando a la fiesta del Halloween. Paz de Cristo. Es algo que hermano amado, creo, al menos ustedes saben que yo siempre les he enseñado y les he predicado este tipo de enseñanzas. En muchas iglesias casi no lo dicen. ¿Por qué? Porque dice la gente, bueno, es que lo saben. No, pero es importante recalcar y enseñar que somos un pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Esta fiesta tiene un verdadero origen maléfico, que existen sociedades ocultas que se benefician de que las personas la celebren, que no es sino una trampa para sus propias almas. Con esto, hermanos amados, es necesario que el hombre de Dios, que la iglesia esté, hermano, apercibida, despierta, para que no perdamos nuestra salvación. Es necesario tener el conocimiento de Dios para poder entender que no podemos participar en algo que Dios aborrece, que Dios abomina. Aproximadamente 300 años antes del nacimiento de Cristo, los celtas vinieron de las islas británicas, Escandinavia, europea, de Europa occidental. Era una sociedad como cualquiera de las de hoy, pero su uso y costumbres fueron controlados por una sociedad de sacerdotes paganos llamados los druidas. Ellos adoraban y servían al dios Shamaín, al dios de la muerte. Y cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la víspera del año nuevo céltico en honor de su dios Shamaín, el dios de la muerte. Aquí voy a terminar porque el tiempo se fue. Miramos nosotros que hay una celebración que el mundo celebra, que el mundo lleva a cabo. Pero nosotros como iglesia tenemos que orar para que Dios rescate almas de esa celebridad. Sí, amén. Tenemos que pedirle al Señor y presentarle a su familia. Si su familia aún celebra estas actividades, si su esposo, si sus esposas, si sus hijos, si sus abuelos, quien sea que esté en el mundo y aún celebra todo esto, hay que orar por ellos. Pedirle al Señor que los rescate, que los alcance. Escuche, que los ponga en nuestro camino y que nos abra la oportunidad de compartir la palabra con ellos. Y cuando tengamos la oportunidad de compartir la palabra, hagamos lo mismo que hicieron con nosotros. Nos hablaron de la palabra, nos hablaron del evangelio, nos hablaron que había un Dios de poder, nos hablaron que había salvación, nos hablaron que había vida eterna. Y el Señor Jesucristo alcanzó nuestras vidas. Amén. Entonces, pastor, ¿qué hago por esta gente? Oremos por ellos. Y en la primera oportunidad que tengamos, hablemos de la palabra. Porque la palabra va a cambiar el corazón, el alma y la mente del ser humano. ¿Cuándo decimos amén? Denle un aplauso al Señor Jesucristo con todo el corazón, porque Dios ha